pues empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Spanish Game The Corner, un podcast de buenos amigos y ex colegas de curro. En este podcast, como ya sabéis, hablaremos de temas actuales y de los entresijos de la industria del videojuego. Y así podemos compartir con vosotros un poquito las experiencias que estamos viviendo en el día a día. Y bueno, pasamos un poco a presentar a los que estamos aquí. José desde Praga, en República Checa, Technical Artist en Illuvium. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien por ahí? Jorge, Mucho desde frío. Katowice, en Polonia, Environment Artist en Conceala Games. Muy ¿Qué buenas a tal, todos. Jorge? Muy Ya bien. estará bien nevado por ahí, seguro. -9 hizo ayer. Joder. Sí, sí. Y por aquí yo, Adri, desde Guildford, en Inglaterra, trabajo como VFX Artist en Supermassive Games. Aquí aún no ha nevado, pero sí que llueve bastante. Y nada, pues estamos aquí un poco para hablar en el segundo nivel de este podcast. No tenemos preguntas aún, así que vamos a pasar directamente, dejando a un lado la parte de preproducción a la parte de producción de este nivel. Y pues eso, vamos a pasar un poquito al siguiente. Y nada, un poco con esto vamos a introducir un poco el tema de lo que queremos hablar. En la producción, en el anterior podcast estuvimos hablando un poquito de lo que habíamos hecho nosotros para estudiar y todo el proceso que habíamos seguido hasta llegar a nuestro primer curro, en el cual compartimos. Bueno, no compartimos, perdón. El mío, en mi caso, sí que compartí con vosotros. Y ahora pues vamos a hablar un poco más de la parte que no tocamos, que fue, vale, he conseguido aprender un poco los software, he llegado un poco a mi primera entrevista. Vale, ¿ahora qué hago? ¿Cómo sobrevivo a ella? Y pues es un poco el proceso que vamos a seguir. De aquí los que estamos aquí, creo que José es el único que ha hecho entrevistas para alguien. Los demás solo las hemos sufrido. Sí. Pero bueno, pero bastante bien. Bueno, si queréis podemos hablar un poco de los procesos, un poco de qué es lo que se sigue normalmente cuando te llaman o te mandan un mail la primera vez. No sé. ¿Tú qué crees, José? A ver, ¿qué es lo primero tú que te dicen por ahí? Vale, no hemos hablado, digamos, o sea, hemos hablado y hablamos anteriormente de cómo entrar en la industria en base a tengo que estudiar, me tengo que preparar, de qué manera, cómo lo hice yo, cómo lo hizo Adriano, cómo lo hizo otra gente. Eh, Hay que empezar, una vez se termina eso y estamos preparados para aplicar a estudios, empezamos con el tema de las entrevistas. Vale. De primeras, yo creo que, y me confirmáis vosotros, es tirar entrevistas. O sea, nosotros aplicamos a empresas. De Sí, decir, nosotros es difícil que Sí. recibamos algo al principio sin Sí, más que un al portfolio. principio. es muy, muy difícil entrar en la industria. Y Sí. hay que tocar puertas, hay Y que echar cada, mucho cada vez mail y más. aplicar. Sí, Sí, sí. vamos, Eh, coges un listado de gente y a Sí. aplicar a las empresas que tienen un puesto o no, incluso lo tengan especulativo, ¿no? O sea, muchas veces incluso tú mandas y a ver si suena la campana. pero como decía Adrián, eso lo hemos llevado, o sea, hemos pasado, tenemos la primera. Vale, primera entrevista. Eh, ¿Cuál es la primera entrevista para mí, por ejemplo, es recursos humanos? Sí. Ujú. Para mí ¿Vale? también. A ver, Eso sí, en normalmente sí, general. normalmente. Sí, sí, sí. A Bueno, mí depende. me ha Si es tocado a mí. empresa pequeña. Sí, Sí, si es cuenta, una cuenta. empresa pequeña, igual te la hace directamente el lead o algo. Pero sí, en empresas medianas, grandes, siempre es recursos humanos primero. Sí, yo creo que en las que, sobre todo en las que son muy grandes, o seguro que te va a Sí, sí, hablar sí. recursos humanos. Y a menos que igual estén un poco o necesitados un poco de tu puesto en concreto. O sea, bueno, o sea, si estamos hablando de la primera entrevista que haces Ujú. y no has conseguido un trabajo antes de la industria, seguro que te la hace recursos humanos. Eso seguro, En el creo yo. caso de una empresa grande, sí. Sí, sí, sí. Vale, Sí, vale. sí, sí, sí. Em, Y luego ya, si conseguimos pasar esta primera fase, ¿no? Eso es. La primera, a ver,
No sé, es la que más nervioso vas Hablamos también y sí, tal. Sí, sí. sí. Yo me Hablamos un poco acuerdo de que lo que te sí, sí, iba a cuenta, contar, cuenta. digo, yo las primeras, creo que las 2 primeras entrevistas no me cogí, no. Sí, las 2 primeras no me cogieron, quitando las prácticas. Las 2 primeras que hice me dijeron: "Ya te llamaremos, chaval", y ya está. Yo la primera la conté aquí, creo, ¿no? La primera la conté que fue en un hotel, cuando me Sí, sí, es verdad, conocieron es y verdad. Sí, me sí, sí, llamaron por sí. teléfono, pero claro, era una empresa muy pequeña y era pues, un perfil que se necesitaba y entonces directamente hablaron conmigo, no hubo un... El recursos humanos vino después. O sea, yo hablé Sí, directamente con los responsables sí. y me comentaron el proyecto, cumplen lo que se necesita y ya pasé directamente a recursos humanos. Pero yo creo que es mejor que vayamos directamente a general, que es decir, voy a Sí, intentar entrar en una empresa de videojuegos que sea un pelín más grande o una mediana empresa en la sí. que lo primero es que te van a evaluar con una llamada, simplemente Ujú. alguien va a hablar contigo y va a preguntarte cosas relacionadas con tu perfil y ese va a ser un poco corte hacia alguien que esté Sí, a cargo del departamento. Si vas a arte, pues supongo que te tocará el art lead, ¿no? Entiendo. Sí, sí, o el sea, director de arte o el lead, y en la primera según lo entrevista es grande eso, que o sea la sea, empresa. Mm, en la primera es un poco así, en plan, la de recursos humanos, la persona de recursos humanos te va a hacer unas preguntas un poco generales, básicamente con unas directrices que le haya dado el director de arte, pero no va a ser nada en concreto porque la persona tampoco va a entender un poco lo que le estoy contando. A lo mejor sí que tiene un background un poquito más de lo, no sé, pero normalmente va a hacer unas preguntas generales y luego ya, sí, si le parece bien, o sea, pues te va a pasar a la entrevista con el art director sí. o con el lead de tu departamento o con un senior, porque depende mucho de la empresa, Sí, pero de lo que haya ahí. en empresas grandes sí que suelen saber recursos humanos. O, por ejemplo, yo en las que he hecho de empresas Eh, grandes, digo de grandes, ¿verdad? 100, 200, 300 personas, por lo menos a mí las que me han hecho sí que saben algo de arte o por lo menos de programas. Porque me preguntan programas que no sabes. O sea, si no sabes del 3D, por ejemplo, no sabes que existe ni siquiera. Así que yo creo que Ya, bueno, algo básico que sea, sí, pero sí aún que... así yo creo que es un poquito preguntas generales, ¿no? Porque te dicen, Sí, a oye, ver, sí, sí, pero más y generales sí. claro, Pero me han sí, tú preguntado, sabes de... no técnicas, pero más o menos usas programas raros de 3D que digo, a ver, si sabes tú qué Claro, es Gaea o Marvelous Designer, digo, algo sabes de 3D, porque... claro. O tienes Pero un yo, pero yo, guión. Sí, pero o yo claro, creo que igual tiene tiene una checklist ahí un de... checklist, Pues, ya, exacto, puede puede ser. ser, Que puede tenga, ser también, sí, sí, Claro. sí. que tenga un checklist que le ha pasado el lead, le ha dicho, oye, que necesitamos una persona que Sí, tenga esto. Entonces, sí. cuando el checklist más o menos Mm. la lista, pues eso, se llena, pues ya te pasan Y, a la siguiente. y según Vamos. también, si es muy grande la empresa, por ejemplo, tú ves en LinkedIn, Blizzard y estas empresas, tienen un recruiter solo de arte, un recruiter solo de technicals, un recruiter Ah, solo de sí, sí. animación. Eso sí que sabrán, digo yo, vamos. Eso es Hombre, seguro. ahí supongo que sí, Claro. igual sí que los entrenan Sí, un sí. poco o ya vienen con otro Sí. tipo de background, Pero, sí, exacto. pero vamos, si la gente que no está viendo tiene la primera entrevista en Blizzard, no se tiene que preocupar de pasarla o no, porque si tienes una entrevista a una empresa grandísima a la primera, pues ya es que malo La no verdad eres. que no vale. Sí, sí, Malo no sí. está, malo no está, desde luego. Y bueno, pues hablando un poco de esas entrevistas, o sea, de las preguntitas que nos han hecho, porque normalmente es eso, recursos humanos, pasamos a la segunda entrevista con el lead o a lo mejor un producer también, que a lo mejor te hace una entrevista a dos personas, porque Sí. o más, no sé, depende de lo que tenga y de lo grande que sea la empresa. Y una vez ha ido bien, pues ya, o sea, si ha ido bien la cosa, o sea, si ha ido mal, a veces ni te dicen nada, a veces sí que te mandan un email. Normalmente si no ha ido bien, te mandarán un email. No muchas te mandan, te hacen una llamada o sea, si te hacen una llamada luego, es que las cosas no han ido mal, de normal. O Sí. sea, si te llaman. Entonces, pues ahí si te llaman, a lo mejor te dicen, oye, pues vamos a hacer una siguiente entrevista, pues sí que nos ha gustado para concretar cosas. Y ahí es cuando a lo Vale. mejor sí que hablas ya de tema, te van a preguntar más de temas salarios, más de tema horarios, o sea, más de tema para ver si cuadras todo y todo va Sí. bien, creo yo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que es un poco así. Yo creo Yo... que la primera
si hablamos de cómo sobrevivir, en plan a la Ujú. primera entrevista, que es la primerísima, que es la primera llamada, Sí. eh, yo lo que siempre recomiendo es ser sincero y hablar directamente con... Además, tiene que ser una entrevista que sea como mucho más de... Casual. No de las skills técnicas que tienes, sino como más sociales, como tienes que estar relajado, tienes que Sí, hablar Sí, con recursos sí, como, sí, sí. como muy sí, bueno, sincero y sí. muy Ya Sí, que sí, sacas sí. tranquilo. el tema, ya que sacas el tema, a ver, ¿qué hacéis vosotros cuando, bueno, cuando tuvisteis las primeras, porque ahora cambia un poco también, ahora como donde estamos, pero ¿cómo funcionabais vosotros con las primeras entrevistas? ¿Teníais algún ritual o algo que seguíais para no poneros nerviosos o intentar mejorar o qué? No sé. Es que no sé cómo Jorge, tú. contar la primera. No sé cómo Yo, contar Sí. la primera. O sea, si intento hacer sí. memoria, Yo he si la primera hecho. me cuenta la del hotel, pues fue un cachondeo. O sea, eso no creo que le Sí, haya pasado a nadie, que estés trabajando en un hotel y te vengan a preguntar. O sea, puedo ya. contar a lo Ya, ya, mejor la claro, de es que, Wargaming. sí. Pero claro, Por ejemplo, venga, a cuando ver. me llamó Wargaming, yo estaba currando. Yo ya Ujú. tenía un curro en una Sí. startup. Entonces, claro, Claro, entonces tampoco No es lo cuenta mismo. tanto, ¿no? O sea, como la claro, primera. O sea, ya tenía digamos una la primera experiencia. que te llamaron para recortar cabezas en Elche. ¿Es a lo mejor? Ah, claro, puede ¿No? ser. ¿O qué? Pero fue un ¿Qué poco hicieron ahí? con sí, fue un poco con la ayuda de la escuela en la que estaba Mm, estudiando, en la que estudié. Sí sí. que dijeron, vale, vamos a hacer un poco como, em, no se llama Cenicienta, ¿cómo se ¿Cuál? llama el, el, el casamiento este de cuando hay dos personas y alguien está en medio? Sí, Ah, sí, 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 sí. Celestina. Celestino, Celestina. Celestina. Vale, Celestina, pues, Celestina, sí. pues la Sí, escuela sí, hizo sí, un sí. poco de Celestina en plan de, venga, hablar. Y entonces, pues eso. La verdad, sí que hice eso directamente. O sea, sinceramente, era, mira, yo he estudiado esto y Ujú. me dedico a esto y sé hacer esto y hasta aquí llego. Si Vale, sí, sí, sí. vale, vale. ¿Y tú, Y Jorge? fue bien. Sí, sí, perdón. Fue bien, bueno. Yo ¿Y tú, a Jorge, ver, que yo la primera, o en general, la primera, por ejemplo, es que no era muy entrevista, porque era de las prácticas y creo que la hice en un Starbucks, de hecho. Quedé con los dos, porque la empresa era de dos personas solo, entonces quedé con ellos, lo hicimos ahí claro, hablando un poco digamos, de colegueo, que era como sí. si... Sí, 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 o sea, no era ni entrevista casi, o no Ajá. parecida. Y Y luego Elite la 3D, por segunda... ejemplo. Sí, esa ya iba nervioso. Pues Sí, esa es la sí, que sí. quiero hablaros un poco. Claro. A ver, en la ¿Qué de hiciste? Élite, ¿Qué ritual seguiste? ¿Qué ritual seguiste tú para un poquito o para calmar pues los si te digo la nervios? verdad, Porque la de Élite me la perdí. O sea, la primera, porque yo eché la Élite. Y digo, bueno, me respondieron súper rápido y no miré el email. Y cuando miré el email ya había pasado la fecha de la entrevista. Y tuve que mandar otro email y me la hicieron después. Y luego ya ahí sí que vamos. Y si iba ya cagado, iba más todavía por haber perdido el email. Digo, guau, ahora encima se van a pensar que me da igual, ¿sabes? Y estaba nerviosísimo la primera. Me acuerdo también que la mitad de la entrevista me dijeron de lo típico de ahora seguimos la entrevista en inglés. Y yo en esa sí. época digo, buah, mi inglés era. Buah, pero suerte sí tenía un B1, ¿sabes? Que conversaciones eran súper básicas. Y estaba, Oye, pero yo me acuerdo vamos, que temblando, en ¿eh? Wargaming también hiciste un poco eso con otra empresa, que le dejaste un poco colgada. Me acuerdo yo de eso, ¿eh? Como que algo. ¿Cómo que la En dejé plan, de colgada? que tenías una entrevista Ah, sí, y sí, se te sí, pasó sí, sí. también. Sí, hay una que se me pasó 2 veces y la tercera ya no me contestó, ni siquiera me dijo, este me está vacilando. Pero no porque lo hiciera Pero, posta ni nada, sí, sí, de hecho lo tenía en sí, Google sí. Calendar que lo suelo mirar, pero justo 2 días que no mire. Sí, sí, Pero sí. Bueno, y pero... entonces, a ver, pero vamos a centrarnos, o sea, y consejo que le daríais de lo que haríais vosotros para prepararos una primera entrevista. Consejitos, en plan de qué haríais. Porque José sí Improvisar. que ha dicho un Va, poco. yo tengo anécdotas. Yo tengo una anécdota como Perdón. entrevistador muy buena. Ah, Y es vale, que vale. entrevisté a ¿Has un entrevistado? chaval, Cuenta tú, sí, sí. y se presentó a la entrevista en remoto, o sea, con la cámara, y iba sin camiseta. Hostia, Y ¿en fue serio? como, digo, no me lo creo.
Se la sudaba, ese sí que se la sudaba, pero bien, ¿eh? Buah. Next Yo, level. yo Hostia. tenía que hacer entrevistas para internship de Technical Artist en Wargaming. Y yo Hostia. y preparo la entrevista y tal, y tenía como un listado con todo. Y pues Claro de que igual vas tú más nervioso que exámenes, él, seguramente. Claro, porque tienes que seguir. Era la primera vez que como que lo hacía y estaba como un poco nervioso. Y claro, Te el ponen la capa y tú, chaval, ¿what? el chaval era como El muy nervioso no estaba. muy sobrado. Muy nervioso no estaba, ya te lo digo yo. Y encima Sí. decía que era muy bueno. Y yo lo veía y veía que Joder. estaba en la cama con el portátil aquí encima y hablando conmigo. Y todo esto Hostia, se chaval. veía como que no se le veía el pecho, pero que se veía todo como que estaba sin Sí. camiseta. Hostia, o el tío era un pro o tenía los huevos más Y grandes tú, que. No, Joder. que no, ¿esto que es su, ¿esto del chabrulé o qué es? que Sí, sí. chabrulé, digo, pero a ver, que no, que Hostia. y él tenía un CV súper básico, que tenía 18 Sí. años, autodidacta, o sea, Hostia. Hostia. y si yo estuviera en su lugar, yo me hubiera puesto súper recto, en plan de, Sí, hago esto, pero puedo hacer más, como muy, sí. no sé, yo Sí, lo... A sí. ver, bueno, como Joder. consejo está muy bien. O sea, chicos y chicas, no vayáis sin camiseta para la primera Y en la entrevista. cama, tirado en la cama, no. Tirar la Porque cama, es Y sí. que tirarse en la cama tampoco. Un poquito de poco de Joder. seriedad. seriedad. ¿Y tú qué pregunta les hacías, José? Un poco ya que estamos. Vale, yo iba en la parte técnica, sí que mandábamos primero a recursos y Ujú, luego en la parte técnica teníamos como unos mínimos, porque además es una internship y entonces pues ujú. preguntábamos cuál es la diferencia entre, no, cuántos triángulos tiene un quad, por ejemplo, Joder, tú. explícame PBR, Sí, eh, qué es un draw call, y luego pues, cosillas así. Cosas técnicas como muy básicas, que había Sí. gente que no tenía ni idea, que ya. directamente era como, no sé ni de qué Pues me desde estás luego. hablando. Para descartar un poco. Ahí también. Sí, sí, claro, claro. Pero mi Ujú, consejo y el ritual que yo hago ahora, no en la primera, sí, es yo no bebo ni café, ni té, ni nada que me altere. Y creo que esto lo he hablado también con Jorge alguna vez, en sí, plan de sí, sí, sí. prefiero improvisar. No Sí, me preparo una yo entrevista. Yo igual. entro y hablamos. Si Yo sale igual. De bien. hecho, Ahora hablamos después de sí. eso, porque Yo de prefiero también hecho he hecho que entrevistas. quiero escuchar lo que decís. Sí, Claro, sí, claro. lo de improvisar 100% estoy Cuenta contigo. tú, Pero cuenta tú. tampoco tanto, ¿eh? Porque yo hay, o sea, improvisar, yo en el sentido de que no me preparo, o sea, ni pienso qué preguntas me van a hacer ni nada. Ahora, antes menos, ahora ya es que me da igual totalmente. De hecho, alguna entrevista he hecho que no sabía ni dónde estaba la sede de la empresa. Me dicen, no, aquí en Kiev, y yo, ¿cómo? Y luego encima, o en algún país de que la entrevista no sabía ni que era no remoto, o sea, que era remoto pero dentro del país. Y yo pensando que era full remoto. Y yo, bueno, sí, aquí Sí. desde Polonia bien. Y dice, ¿cómo que de Polonia? Aquí te tienes que venir a Canadá. Y yo, hasta luego. Es que eso Pues ya va a es ser que next no. level. Pero sí, sí, no preparárselo, pero de ir natural, improvisar. No sé. Claro. Yo un poquito, a ver, lo que hago, la verdad es que me pongo, si hablamos de lo que fue las primeras entrevistas que yo hice, pues te pones, yo me pongo súper nervioso porque a mí yo soy Sí, muy nervioso de por sí y para tranquilizarme un poco, pues a mí lo que me ayuda es prepararme un poco la entrevista. Yo sí que me la preparo un poco. Porque en plan de a mí, o sea, sí que me gusta improvisar también. Hombre, ahora más, ahora sí que soy más de improvisar, pero sí, antes al principio sí que me ponía súper nervioso y me ponía a mirar preguntas raras que te pueden hacer en entrevistas en Google y me las preparaba yo. Claro, porque además iba a ser en inglés y yo digo, hostia puta, pues me la tengo que preparar incluso mejor aún, sí, porque tengo hombre. que saber un poco contestar a esto en inglés. Eso Y también. pues eso sí. Es que había preguntas muy raras, en plan de, o sea, yo las preguntas como, dime algo, algo que de lo que, algo que de lo que no, o sea, algo que mejorarías de ti, o algo bueno y algo malo tuyo, O algo sea, así, en plan de las esas, preguntas esas trampas preguntas, estas. claro, Sí, esa sí. pregunta es muy trampa, entonces pues me la preparé, en plan de ya sabes una respuesta ahí va.
para Sí, esas cosas. La mejor pregunta que hace Recursos es ¿cómo te ves dentro de 5 años? Que esa sí, es la sí. mejor Además, siempre 5 planificación años, tío. semana. Sí, Es sí. 5 años. Siempre hay que contestar mejorando mucho en Ah, vuestra empresa. Que no- hostia, yo siempre digo en la siguiente posición de que Depende esté de vuestra aplicando. empresa. Yo si estoy haciendo entrevista para regular, digo senior y en la misma, en el nombre de la empresa. Y si soy senior, por lead. O sea, el siguiente puesto, el puesto más arriba. Hostia, Digo, mira, Ujú, así. ujú. sí. Yo la de bueno o malo, o sea, esa es que me la preparé mucho porque además me estuve mirando en Google cómo responder a esta pregunta en concreto, en plan, por si me la hacían. Y de hecho me la hicieron en Supermassive, para la entrevista de Supermassive, y estaba súper Sí. contento de Ah, la respuesta ya Dice, preparada. por fin me la hacen. Sí, súper masivo, súper Hostia. contento. Exacto. Pues me la prepara y yo les digo, en plan, cuando me dicen, ¿y algo malo de ti? O sea, algo malo, yo les digo, tienes que empezar diciendo algo que tenías mal al principio, pero que has trabajado mucho para mejorarlo. ah. ¿Sabes? O sea, entonces, como decir, como, oye, pues yo en concreto decía, mira, oye, al principio me costaba dar mucho mi opinión porque me veía un poco menos que la gente que tenía más experiencia o así, pero he trabajado mucho en intentar conseguir labrarme un poquito más de experiencia y mejorar en este aspecto y yo creo que ahora, gracias a ese esfuerzo, he llegado a poder compartir más a menudo, poner las ideas sobre la mesa. Yo qué sé, por ejemplo, Sí. es una de las ideas Pero y se funciona. nota mucho, que es lo que quería comentar, Eh, la primera, cuando no tienes trabajo, y ahora que tienes trabajo, cómo es la entrevista. Que claro, cambia desde mucho. nuestro Sí, punto, eso, o sea, la noche y el día. Hay como. hombre. Yo por lo menos estoy más tranquilo, porque Sí. como ya estoy en la industria y ya tengo un trabajo, vale, me hace ilusión porque si voy a proceder a la entrevista, es todo lo que hemos hablado y Ujú, también me preparo un poquito, pero improviso, pero como que la tensión y el ambiente es como, las Sí. conversaciones son mucho más relajadas. Yo hice una entrevista para una empresa en Barcelona y el proceso fue genial. O sea, fue ujú, de los mejores que he tenido. Eran 4 o 5 cortes, el último con el CEO, y la verdad que lo hicieron muy bien. Y pasé de ujú, recursos humanos a técnico, a art director o producer, y luego CEO, y fue muy chulo. Ese sí que me gustó. qué guay. Ujú. Está muy bien porque así tocas un poco de varios departamentos y sabes un poco y te explican muy bien en detalle Mm, lo que esperan de ti también. Está muy bien. Yo también cambia mucho, es que como tú decías, cambia un montón, porque además no solo en cómo haces tú la entrevista, sino cómo te contactan a lo mejor, porque si antes sí que te aplicabas tú, a lo mejor es los de recursos humanos los que te hablan, o incluso el mismo lead te puede escribir por LinkedIn, porque necesitan a mm. gente y a lo mejor Sí. te escriben por LinkedIn y te dicen, oye, Claro, estamos interesados en tal o en esto, oye, ¿te interesa hacer una entrevista? Y a lo mejor haces la entrevista directamente con el lead, ¿sabes? O a sea, los tres mm, nos han, vamos, los trabajos de los que estamos ahora mismo, los tres nos han Sí. contactado, ¿no, Jorge? O sea, Sí, los sí, dos. sí. A mí en eh, Wargaming me ofrecieron ellos y donde estoy ahora en Gansila me ofrecieron ellos también. O sea, que es que ahora es normal. A partir de, no sé, 2, 3 años de experiencia ya te empiezan a mandar a ti y luego ya incluso, es incluso un incluso. año, te diría. Sí, a ver, Incluso un si año. tienes un año y si tienes portfolio tal, sí, sí, te hablan. Y luego si tienes más, 5 o 6 ya es que te hablan bastante. Y luego, yo ahora, por ejemplo, donde estoy yo, no estoy nervioso en las entrevistas, pero sí que diferencio entre una entrevista que me interesa o un sitio que me interesaría ir a otra de que vas a verlas venir, de, bueno, a ver qué me ofrecen estos, ¿sabes? O a ver qué condiciones, sueldo, proyecto, tal. Sí que se diferencia. Yo en las segundas, a las que no me importan tanto, voy. Si me preparaba cero para las otras, para estas menos, y voy mucho más tranquilo. O sea, con cero nervios. Porque sabes que es una empresa que no tenías en mente y que te ha venido de, pues bueno, me han hablado y si sale bien, bien, y si no, pues estoy igual que ayer. Así que. Pues sí, 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 a mí también la verdad que es que cambia bastante el cómo vas, pues a la entrevista, o sea, y vas un poco más tranquilo y simplemente, pues sí, ahí sí que ya improvisas más, porque ya más o menos has hecho 3 entrevistas
y, y ya más o menos sabes por dónde tirar o sabes un poco el proceso de que estamos comentando ahora, que esperemos un poco que ayude también a la gente que también que está empezando a buscar entrevistas, o sea, a tirar a sitios para tener entrevistas y tal, que no se desanime nadie, porque al final es un proceso que puede ser muy largo, sobre todo al principio, vamos, y sobre todo que no tengáis miedo de hacer entrevistas, o sea, porque de cada entrevista vas a aprender algo, aunque no te pillen, y luego vas a ir con menos ansiedad a las demás, ¿sabes? Un poco, yo es lo que Sí, creo, ¿no? Un poco sí, sí. La primera va a como lo ser veis nervioso vosotros. sí o sí, 100%. O sea, es que la primera yo creo que no hay nadie que no haya ido nervioso en la primera Ya, entrevista. Así que bueno, es pasarla y ya está. Y pues sí. cuantas más hagas, pues menos nervioso estarás. Sí, y bueno, hablando de nervios, vamos a pasar a otro de los temas que también nos vamos a tratar un poco en esta parte de la producción, que es el periodo de prueba una vez, o sea, imaginad que todo va bien, que conseguimos el trabajo que estamos aplicando o que nos han contactado, y ahora llegamos al parte en la que empezamos el periodo de prueba dentro de la empresa y queremos demostrar pues que valemos, porque si no, pues podemos pensar que nos pueden echar o que no nos pueden dar en el contrato indefinido que normalmente tenemos en la empresa. Y ahí con el periodo de prueba viene el famoso síndrome del impostor, que es no soy lo suficientemente bueno para este puesto, eh, no les gusta nada, no les va a gustar las cosas que yo haga, la gente de aquí tiene mucho nivel o cosas así, o todo el mundo mejor que yo y no creo que pueda sacar estas cosas. Eso nos pasa a todos. Y esas son estas cosas. ¿O no? ¿Qué Sí, pensáis sí, sí. vosotros? Sí, sí. Yo el síndrome del impostor, eso, a ver, es algo común. Sobre todo si es algo relacionado con arte, siempre lo vas a tener, creo yo. Al Es que principio, sí, y luego igual lo manejan mejor porque va por rachas, pero sí, yo creo que por lo sí. menos siempre que cambia de trabajo, suele pasar. ¿Y Es algo muy tú común. José, crees que está unido el periodo de prueba del síndrome de impostor o qué? Eh, ¿O no? ¿O puede ir por yo rachas, creo como que decimos? yo creo que va por rachas y que siempre lo vas a tener. Pero es que Mm, eso ha pasado, te pasa cuando estudias, te pasa durante toda todo, la sí. vida, creo yo. Si lo encuadramos al trabajo y Sí. al game dev, digamos, A menos que seas el tío sin camiseta con el ordenador tirado ahí. yo Ese que seguro que Ah, lo ese, tiene. ese no lo sueldo tiene. 1000 y es como soy el mejor del mundo, bueno, eh, ole por ti. Pero es que tú vas a entrar a Twitter o vas a entrar a ArtStation y vas a ver cosas que son mejores que las tuyas. Y Sí, sí, sí. Lo de Siempre pasa. ArtStation. Pero siempre va a haber no gente se puede mejor que tú, hacer siempre. todo, no se puede hacer todo bien, no se puede ser el Grassetti en todo, o sea, Sí. o no se puede ser eh, El Grassetti es un modelador 3D escultor, vamos, que es el lo hace todo director de genial. arte de Vamos, Sony Santa Mónica, que es Sí. el que ¿Es hace director básicamente. de los arte ya? Sí. personajes. Sí, No sabía que era ese director de arte, sí. Sí, sí, sí. es el que ha llevado Sí, el que ha modelado los Kratos Mm. también. Sí, La sí. modela Antes Kratos era Lit. Yo pensaba que y era Lit Atreus todavía. también, ¿no? Sí. Atreus Mm, también la ha modelado él, creo, ¿no? Sí. en el anterior, sí. sí, en el Sí, Ragnarok en el ahora creo anterior, que sí, ya sí. ahora es como Uf, cabeza ya sí, de dirección. Pero sí, eso, sí. Uf, que tengo el aunque juego ahí, aún estés. no lo he empezado. Aún no lo he empezado. Pero Hasta dime. ese tendrá síndrome de impostor seguro, 100%. Todo el mundo. Todo el mundo. Yo lo he leído y hay maneras de llevarlo mejor. Por ejemplo, Sí, a ver. vamos a hablarlo relacionado con el tema del periodo de prueba. El periodo de prueba Vale. en una empresa normal son 3 meses o Sí. 6. En Tres mi o caso ahora seis, mismo diría son yo, sí. 6. Sí. Eh, Sí, a mí o tres. Sí, sí, sí. pero es Mío Está que muy bien. 6, encima, pero. si es tu primer curro, lo vas a tener sí o sí. O sea, Sí. si vas a empezar una empresa nueva, estás en periodo de prueba y vas a empezar a leer documentación y ver qué hace la gente y qué esperan de ti, digamos, Sí. siempre te vas a poner un peso tú encima de decir, eh, "Buah, lo tengo que hacer bien y ya". Y es Ya. como, Pero eso lo ¿Y sabe la creéis que empresa, hay? pues. Perdón, O dime. sea, ellos lo saben, no sé, todas las empresas. Yo cuando entro. Aún así lo piensas, pero cuando entra uno nuevo, tú das por hecho de que no sabe tu workflow, no sabe tu pipeline. Hay cosas que va a tener Que que yo
que aprender con el tiempo, si es que no tiene más. Que yo creo que es un poco también porque te dan el periodo de prueba, no solo para, por Mm, su parte por lo menos, para que vean que, oye, que tienes, que tú estás dando también todo lo que puedes para adaptarte a eso, aunque sepan que te va a costar un rato, ¿sabes? Es un tiempo. Y por eso te dan ese periodo de prueba. Obviamente también lo tienes tú también para decir, oye, mira, pues a lo Sí, mejor no me está convenciendo el workflow o el pipeline de esta empresa, pues igual me claro. conviene cambiar. Eso es algo que no se habla Pero bueno, sí, y es algo que no se habla y yo creo que también es importante de que en el periodo de prueba, también si vas a la empresa y ves que estás quemadísimo, que no te gusta nada, también te puedes ir. O sea, es que también en los dos sentidos. A ver, es excepto que es si te has eso. movido de país y tal, ya es más complicado, pero sí, si no, si está en remoto o lo que sea, también puedes aprovechar para irte sin avisar casi. O sea, si ves algo muy malo o que no te gusta la empresa, odias el workflow, odias trabajar ahí, es en dos sentidos, no solo es para que te Sí, prueben sí, a ti, sí. es para si estás tú a gusto en la empresa. Exacto, sí, sí, tal cual. ¿Y vosotros creéis que cuando terminamos ese periodo de prueba hay un cambio radical o un cambio gradual? Es que, claro, depende mucho de la persona y de cómo se según las sienta cada uno. rachas. Yo creo que también va Sí, por las rachas. Y también, si te pones a analizar fríamente o seriamente el periodo de prueba, yo no conozco casos de que en periodo de prueba los hayan echado. Uf, En mi yo caso, yo sé conozco. que Adrián sí que conoce Yo, uno y cono- seguro que Jorge sí, también, Jorge yo también. pero, conozco tres o cuatro, ¿eh? pero Sí, sí, es sí. muy es Es muy difícil. O difícil. sea, Sí, son casos tienes que excepcionales no cagarla es lo mucho. normal. No es normal. No. Tienes que liarla Eh, mucho o es que para mí hay pocas. Es que para mí, Sí, literal, o creo que sea, hay tres casos que te pueden echar el periodo de prueba. O cuatro, tres, puedes uno. comentar Que, qué pasó, te qué los pasó. comento. Uno, que hayan mentido en tu portfolio o CV y que luego sea totalmente distinto a algo. O sea, que algo que dices que sabes hacer algo que no Eh, sepas. ujú, Dos, que tengas una. No, personal, iba a decir especial. O sea, que no sepas tratar con la gente, básicamente. No hay mucho sentido. No sé, puede ser personal o lo que sea, o social. Que no sepas tratar con la gente. Tres, que la empresa, yo que sé, igual tiene problemas económicos o lo que sea y te decide alargar. Por motivos de que no tengan que ver que sea bueno o malo, pero sino porque a los primeros que van a alargar van a ser a los de periodo de prueba. Bueno, pero eso sería entendible. Pero sí, sí, por sí. la gente, Pero aún por así. bajo nivel o lo que sea, no te van a echar en el periodo de Yo, prueba. no, sí, sí. O sea, a ver, por bajo nivel, a lo mejor lo que pueden hacer, si ven o sea, si ven que tienes un nivel muy bajo y que además no estás haciendo A el ver, huevo, o sea, pues Eso es no van mentira. sí, a así, pero eso es uno de los ¿sabes? casos de tuyo, de Claro, quien ve que está mal y no intenta mejorar. O sea, eso es ya sí, sí, cosa tuya de tu exacto. personalidad, ¿sabes? No es Pero, oye, pero sí, pero no es lo normal. en el caso, en el caso de que sí que vean que tienes, bueno, que el nivel igual no lo tienes todo el que creían, pero que tú Mm, estás dando todo, intentando darlo todo, igual lo que hacen a veces es extender ese periodo de prueba. Por eso Sí, sí que hay casos que lo extienden. Otra cosa es que sí. te echen directamente y ya está. No, y aún Pero eso puede así pasar. suelen En mi empresa avisar. también pasó, sí. Sí, Ujú. suelen En mi avisar. empresa ¿No? también Yo creo que, pasó. Ujú, creo que nunca echan. Yo los que he visto, que de primera mano he visto que recuerde, creo que dos o tres. De hecho, en Elite ujú. todos, creo. Pero sí, sí, avisan. O sea, no en ninguna empresa creo que te van a echar de. A no ser que hagas que se la líe muy fuerte. Que vayas con un No. cuchillo a la empresa o algo. A ver, te estoy poniendo ejemplos exagerados, pero sí, a no ser de eso, normalmente te dan avisos. Te dan uno o dos. O sea, de, oye, que estoy viendo que vas más lento en Sí, tiempos o que tienes que apretar un poco, bueno, llevas el nivel o alguna cosilla, ¿sabes? Te lo comentan antes. ¿No? Creo que sí. raro O es sea, que te eches sin decir nada, ujú. O sea, básicamente. si no escuchas nada, o sea, si no te dicen nada, es buen síntoma, pero también puedes preocuparte. Por el sentido de, oye, igual me gustaría, hay gente que también necesita un poco más de feedback, en plan de, oye, quiero Sí, saber si te está gustando lo que estoy haciendo o lo que no. Porque, a ver, que es importante también saberlo, por lo menos en mi caso. sí. Y hay veces que no te dicen nada durante el periodo de prueba. En plan, y ya cuando llega el día que se acaba el periodo de prueba, dicen, ah, mira, sí, lo has pasado. Sí. Y Y no ni te han se dicho acuerdan, nada. hay veces que ni se acuerdan de, que ya son 3 meses. Yo creo que Ah, vale. dan por hecho ya, si no lo has liado y no te han dicho nada, dan de por que hecho de que lo has sigue. pasado. Ya está, es que no tiene más. Exacto. Sí, 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 sí. sí. Y vamos, un poco. eh, sí, o sea, en el caso que pasó en la empresa, en Supermagic, que es donde estoy ahora,
Pues sí, básicamente fue pues que la persona no se presentaba al trabajo y había llegado tarde a varias veces o se había Exacto. quedado en su casa o le había pasado algo cuando decía, con su bici o algo así, que no podía llegar al trabajo, no sé qué, y luego el nivel que daba tampoco era lo supuesto. Y creo que al Sí, mes, o sea, cuando llevaba un mes ya se lo dijeron, en plan, oye, sí, que sepas que nada, que que son sí, casos sí. excepcionales, sí, sí. Exacto, yo creo que son Yo, casos muy excepcionales. Y sobre todo si hablamos de empresas que tienen que pagar para que tú vayas. O sea, el relocation, o sea, el el- paquete de relocalización, un visado. O sea, si encima pagan por eso, van a estar, o sea, van a tener bastante cuidado con, o sea, con a quién eligen para no tener que perder ese sí. dinero, ¿sabes? Sí. Y yo Por creo eso que no un suele poco eso. pasar tampoco. Lo de no pasar el periodo de prueba o tener problemas no suele pasar. No es lo común. Yo, por ejemplo, he dicho que he visto No. 3, pero claro, en empresas de sourcing que la gente rota, igual hay Ujú. cientos de personas currando. Y algún caso, pues bueno. Y siempre es por más de una cosa. Sí, Yo, por poner ejemplos específicos, como yo que has puesto tú, era lo mismo. Los que conozco dos eran casos de bajo nivel, le avisaban, no mejoraban y luego aparte llegaban tarde todos los días, contestaban, yo he sí, visto contestar a leads gritando y todo, digo, pero ¿qué es esto? Que es normal que te echen, ¿sabes? De que te dé feedback y tomártelo mal y alzar la voz. Y yo, pero si estás así en juegos, madre mía, pues no te queda con todo el feedback que se come ahí, aquí. exacto. Claro, son casos extremos. Mm. Y bueno, y hablando un poco de donde estamos del síndrome impostor, vosotros habéis tenido una situación clarísima que digáis, oye, mira, es que me está pasando otra vez el síndrome este. Porque todos lo sabemos, pero lo reconocemos, ¿sabes? O sea, Mm. Sí, yo sí ¿os ha que me pasado doy a vosotros cuenta. o qué? Yo sí que me doy cuenta en el momento, digamos. Sí, Sí. Sobre todo es cuando tengo que hacer una tarea nueva. Porque en mi caso, al ser, por ejemplo, el único TCAR que hace tools, por ejemplo, llega a tu lead y te dice, me gustaría tener un 3D Asset Viewer como el de Megascans. Y es como, de repente no sabes por dónde empezar, la task Sí, no te queda muy clara y tienes que empezar a investigar y ves que te queda todo muy grande y ahí es cuando dices, esto no es lo mío, sí, ¿cómo es posible? Y claro, ves sí. que se te pide algo un poco por encima, que en esos casos yo siempre recomiendo, o lo que me gusta hacer a mí es, yo lo hablo con mi lead. Ujú, Eh, yo tengo que definir, hay que definir más qué es lo que se pide de mí exactamente, para poder ujú. desglosar y para poder decir, vale, yo llego hasta aquí y hasta aquí no llego, pero a lo mejor puedo ver un curso o puedo... eh, es muy Claro, complicado. sí, sí. Yo lo Ujú, que hago es, que lo leí, es, vale, el síndrome del impostor. Si lo vas a tener siempre, lo vas a tener muchas veces, porque cada uno lo lleva de una manera, embrace the syndrome. Es como abrázalo. Es como acéptalo sí. y márcate objetivos. Y yo ahora estoy ujú, haciendo cursos en los que me siento como más completado, más realizado. Entonces sigo ujú. un curso de C++, que es algo que es un challenge para mí, o sea, como un reto, pero que sé que puedo hacer porque estoy supervisado con unos vídeos. Entonces como que finalizar cosas me ayuda a pasar ese síndrome. Es decir, pues he Sí, terminado esta clase y he hecho esto, he sido capaz. Y luego ya vuelvo vuelves otra vez al al loop. trabajo y es complicado. Sí, te Para entiendo. mí es embrace. Yo Ujú, sé que voy a tener eso mucho porque mi personalidad también va un poco acorde a mí. Yo me exijo mucho ujú. y Y quizá a veces está sí. mal. Pero... Pero sí, cada uno, o sea, lo llevamos de una forma diferente. Tú, Jorge, ¿qué tal? O sea, ¿cómo lo llevas tú cuando te toca? Porque, claro, tú has cambiado más. Nosotros estamos en varias empresas ya, así que por eso sí que. Sí, no he tenido, al principio creo que lo he tenido, o sea, al cambiar de empresa solo cuando fui a Elite y cuando entré a Wargaming, creo, ¿Y pero ahora no? ¿En tampoco esta, mucho, por ejemplo? no, ahora ya tengo menos. A ver, hay alguna cosa, yo lo que suelo tener más cuando me dan una tarea, bueno, una tarea, feedback.
cuando se te atraganta algo, una tarea, Ujú. yo que sé, grande suele ser, y No te dan te feedback, sí, pero no feedback, te feedback, y no acabas nunca. Y digo, sí. madre mía, igual es que soy malo, igual es que no sé texturizar o modelar ahora. Y siempre pasa, creo que se te atasca alguna tarea, o no porque se te atasque a ti, sino porque luego hay cambio de diseño, o el art director dice, Sí. no me gusta, y cámbialo. Ujú. Pero tú te piensas que es por tu culpa, y dices, joder, igual es que lo he hecho mal, y por eso no le gusta, no porque quiera cambiar el diseño y en su mente ha dicho, pues igual esto pega más con el juego que otra cosa. Pero Ya, tú ya, piensas ya, que ya. es tu culpa y eso pasa bastante. Cada vez Sí, digo que menos, cuenta, cuenta. pero sí pasa siempre. Mm. Sí, o sea, a mí yo también soy, al ser también bastante nervioso, pues muchas veces me pongo también presión a mí mismo en el sentido de, ay, mira, pero o pienso que otra persona a lo mejor puede hacerlo mejor, o que otra persona lo está haciendo mejor, o cualquier cosa así. Y con temas también de retos nuevos que aunque me gustan, por ejemplo, ahora mismo en Supermassive estoy, o sea, antes en Wargame estábamos con un custom engine y ahora pues estamos con Unreal, con cosas que yo producción pues no había tocado hasta ahora. Y ahora pues depende de lo que decía José, hasta dónde te van a pedir. O sea, tienes que definir un poco eh, pues eso, un poco los límites de tu curro, o sea, de lo que vas a hacer tú y para saber y para decirle y ser sincero tú también con tu lead o tu manager, quien sea, decirle, oye, mira, yo por ejemplo estoy ahora aprendiendo más de shaders y de blueprints de Unreal, porque yo he tocado para mí alguna vez en algún proyecto personal y ya está. O sea, y ahora, y yo lo que se me da bien es Houdini y a otras cosas de meterlo con Unreal. Pero claro, el Unreal, o sea, shaders y blueprints, pues son cosas nuevas que tengo que ir aprendiendo. Entonces, pues como tal, pues definir y decirle, oye, mira, yo puedo llegar hasta aquí, pero sé que voy a necesitar más Bueno, tiempo y que voy a pedir la ayuda también a otros para esto tal. yo eso Y lo ya digo está. al Y sí, o sea, principio sí, también. sí, Lo que claro. se te da mal y bien, yo creo que tienes que dejar claro. Yo siempre que voy a un Sí, sí, sitio lo sí. dejo claro, digo, esculpir orgánico, no, que se me da como el culo. Exacto. Y ya de ahí entonces, que es mejor, porque tu lead ya va a cuadrar de, a ver, quién sabe esculpir, quién sabe tal, quién sabe tal. Y él va a asignar las tareas ya, porque lo que él quiere es que sean más rápidos, no te va a poner a ti algo de que no te guste o que no sepas aposta para que te entre el síndrome del impostor, básicamente. Ya, Sino que ya, es ya está mejor claro. decir directamente, si algo no te gusta, decirlo. O que se Sí. quede mal. Bueno, pero sí que puede pasar que llegues a unos, Sí, a ver. que pongas como unas metas entre vosotros de decir, oye, mira, como sé que esto precisamente no se me da tan bien, ¿qué te parece si me das Mejorarlo. me das un tiempo para trabajar solo en esto yo? En plan, y así ellos le va a venir bien porque tú vas a mejorar en ese aspecto para la empresa y tú, pues bueno, vas a mejorar para ti mismo también y tal. O sea, si lo sacas bien, si luego pues, no te sale nada y tal, pues te hundirás un poco en la miseria, pero ahí depende tú también. Arma de Depende tú doble también. filo, sí, sí. Como te salga mal ya, buah, hasta luego. Yo puedo poner, yo tuve un ejemplo de que no salió y de que me Es tiré un como... mes y, Ah, y, vale, y creo que tuve sé que a lo que te aprender. refieres. Pues Creo que sé a claro, lo que te refieres, sí. estaba haciendo destrucciones en Houdini y era un momento de producción en el que no era producción, yo creo que era preproducción, sí, era todo como muy, Sí. estábamos probando y yo me lo Ujú, tomé como muy a pecho y muy en serio y como que tenía que sacarlo. Y ujú. eché muchas horas y no salió y no pedí Claro, pero... ayuda Claro. Ujú. y digamos que como que me lo busqué. Eh, pero hay que Pero... aprender de esas ujú, situaciones. O sea, ujú. Pero vamos, en su momento tampoco... Claro, tú Houdini tampoco lo habías tocado mucho antes, ¿no? O sea, cuando empezaste con eso directamente. tenía unas ¿Tenías base bases o unas basitas? Vale. muy, algo básico de hacer Ujú. un curso de estos largos de unos meses, pero claro, tocabas todo, Claro, todo muy base. sí. Y Sí, sí, además que el art director pedía unas cosas muy específicas sí, 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 y pues sí. eso sí. Y en Pero vez bueno, oye, es de que decir, sí. voy a pedir ayuda, voy a hablarlo, voy a Ujú, decir qué puedo hacer, qué no, y ser sincero con tu lead, me lo quise comer yo y al final me comí. Y me tiré, pues si no fueron ujú, 3 semanas o algo así, fue un bastante. Es algo que yo no volvería a hacer. O sea, y de hecho, cuando he entrado en entrevistas o cuando tuve mi one-on-one con mi lead y demás, fue algo que tuvimos que hablar, porque es algo de lo que he aprendido.
O sea que Ujú. estuvo bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, de todo. Es que al final es eso. La experiencia es lo que un poco lo que te da, en plan de las cosas que has hecho bien y las cosas que has hecho mal, lo podías hacer mejor y ya está. Pero bueno, para cerrar un poco el tema del impostor, por lo menos esta parte, ¿creéis que llega a desaparecer el síndrome impostor o vuelve a aparecer? O que algún momento diremos, oye, mira, ya No, creo que puedo ir yo, bien. yo esto creo que lo hemos hablado, no se va a ir nunca. De Mm, hecho, si hasta gente top por ejemplo, si ves el documental de cómo hicieron God of War de Cory Barlog, creo que es Barlog, Cory Barlog, hasta él que es Art Director en Sony Santa Mónica, que es uno de los estudios top del mundo y Art Director, que sí, obviamente el tío es de los mejores, porque si no, no estaría ahí. Hasta él ves que está estresadísimo, no sabe si vale para eso. O sea, todo el mundo en algún momento lo tiene, aunque sea Dios, es sí, que lo vas a tener. tal cual. Con Milit, por ejemplo, también lo hablé hace poco en un one-on-one y él me decía que llevaba también un añito o algo así de Creative Director y que él seguía también con el síndrome impostor. En plan de, Porque pues eso, siempre tal cual. encuentras Sí, sí. algo, porque puede ser muy bueno técnicamente, pero a lo mejor te Mm. cuesta hacer Llevar a management gente y llevar a o... Sí, gente. Sí, Y sí, entonces, sí, como sí. siempre vas a encontrar algo que digas, sí. buah, Yo no, creo que sí, sí, no sale sé. con los retos. Con los nuevos retos te diría yo que sale el síndrome Mm. impostor siempre, ¿sabes? Un poco así. Sí, sí. Joder, no me digas Pero mucho, que bueno, ahora Pasa, que se estoy empezando pasa. yo con el managing ahora y me va a entrar en breves, ya verás. uf, pues sí, yo ahora también estoy intentando hablar ahí un poquito, llevar un poquito a un junior y es la primera vez un poco que me toca decirle cositas o algún efecto que tiene que hacer y todo el rollo. Y es un poco raro, pero bueno, está guay. Está guay, está guay. Bueno, va, yo creo que podemos dejar la parte de producción un poquito y podemos pasar un poco al pulido o pulising. Pues nada, un poquito lo que vamos a hablar aquí en el pulido es de, pues, como nos conocimos ahí, pues vamos a hablar un poquito de cómo vimos nosotros esa primera experiencia también de, bueno, esas primeras veces en Wargaming. Un poquito sí, sí, o sea, un poquito de cómo vivimos esa parte, desde empezar una nueva empresa y conocernos y toda esa parte de las entrevistas y el síndrome de impostor. Que ya lo hemos Mm, medio hablado casi, porque hemos Sí, hablado un poco exacto, hemos de hablado un las poquitín. entrevistas de sí. Wargaming, pero eh, en mi caso, como ya es una etapa cerrada, o sea, puedo hablar de todo en general, Sí. de recibir una llamada, estar súper ilusionado, un poco nervioso, pero bien, pasar la entrevista, hablar con mi lead, tener buena química, que eso también es muy importante, eh, llegar a la empresa, obviamente todo es nuevo, síndrome del impostor, mi lead me Mm. dice que se va de la empresa, yo no tengo ni Oh, idea de qué voy a hacer, entonces fue como, Ya, ahí sí que te pego de golpe, vamos. ahí cuando entras en una empresa, de nuevo, que yo entraba al sector del gaming, digamos, porque venía de hacer VR y cosas que eran, bueno, yo creo que no es lo mismo. Y, y no, es que me voy. Y yo, pero ¿y yo qué hago? Sí, que no sé qué hacer, si no tengo, solo estoy leyendo documentación, no sé. ¿Qué me salvó? Ser proactivo, hablar con la gente, echarle cara, ser el españolito de turno. No tener vergüenza, hay Pues que sí. hablar con la gente, hay que preguntar. Eso es mm, una cosa que llevamos muy por delante de otras culturas también y de otros países, ¿eh? Porque sí que un poco nos creemos nosotros que no vamos muy así, o sea, que no, que igual somos menos que otra gente o que a lo mejor van más preparada en otros países o algo así. Y luego se llevan siempre una sorpresa las empresas con los españoles, porque siempre somos los mm. que más caña le metemos o más proactivos somos con la gente. Y eso no lo Yo tiene creo todo que el mundo. sí, en muchos Mm. casos. Ujú. Pero sí, pero continúa, que te interrumpí un poco. No, 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 al final es como, perdón, eh, te cambias de país, todo es nuevo, te piden muchas cosas, lo que hemos hablado del síndrome del impostor, Sí, pero no sé, es que también hay muchas cosas nuevas. Cuando hay algo nuevo, son muchas cosas que aprender, gente nueva que Sí. conoces.
Sí. Es que vamos, sí, tal cual. O sea, como tú dices, de pues, empezar las entrevistas, el moverte Sí. allí, intentar contactar con alguien, a lo mejor de la empresa, para saber un poco qué te vas a encontrar. Esto es algo que recomiendo mucho. O sea, contactar con alguien de la empresa antes de, incluso mientras el periodo de las entrevistas. O sea, y hablar con ellos, con alguien un poco, saber un poco de qué va la cosa y cómo se vive también en ese país o cómo se vive en la empresa. Eso, vamos, yo Sí, lo aunque estés en recomendaría el mismo siempre. país, eso es. Sí. Sí. Que cada empresa es un Y, mundo. ujú. Y nada, pues eso sí, nosotros lo vimos. Llegamos, nos conocimos, te conocí a ti con todo el frío del invierno, Ujú. La que verdad que sí. Praga era, bueno, sí, que se puso a nevar ese invierno, se puso. Que no sé si Sí, este invierno se pondrá también allí. Vamos. ¿ya ha O nevado? sea, ya empezó, ya ha nevado. Ah, vale. Es verdad, he Sí. visto fotitos sí, ¿Ha nevado este de tu finde? cachorro. De tu cachorro, o te iba a decir de tu cachorro, del Del perrito, de perro, la sí, la perrita, perrita. pero Ujú. tampoco la perrita, pero sí. Qué guay. Y nada, y luego vino Jorge, y ahí un poco, pues. Yo vine justo en la nevada. Justo. Creo que llegué y estaba hace un frío de la hostia. Y digo, "Buah, madre mía". En menos 17 grados, yo no había visto eso nunca. O sea, Sí. eh, Buah. Yo estaba flipando, Eh, pero luego el siguiente año no hizo tanto. No no, llegamos ni a menos este 7, creo yo. anterior no. Sí, no, sí, es sí. esto. Fue un caso especial, creo yo. Sí, bueno, ya veremos ¿Cuántas? este, ¿eh? Yo tengo curiosidad, ¿cuántas entrevistas hicisteis? ¿Cuántos pasos? En Wargaming, Pues, Sí. di tú, Jorge. eh, O si creo no, que yo. dos Sí, solo. Recursos y lead. Ya está. sí. Yo creo que también. O sea, yo hice la de recursos primero y por suerte, sí, o sea, hablé luego la siguiente con mi lead, con Valentín, y nada, fue todo súper, fue súper majo, o sea, como es él, un amor de Ujú. persona. Sí. Y sí, que me extrañó, o sea, lo majo que era y sobre todo me vi en una situación un poco rara en la que yo hablaba un poco mejor inglés que mi lead. Entonces era Qué como, bueno. o sea, la entrevista. Bueno, sí, Claro, sí. pero me vi en una situación un poco rara porque era como, en ese momento yo iba Bueno, muy nervioso con el inglés, por hablar la entrevista con mi lead en inglés. Y me encontré, pues eso, un poco que estábamos más o menos así, y casi nos ayudábamos el uno al otro para hacer la entrevista. Era como un poco raro, pero estuvo muy guay. eso es mejor, ¿eh? También. Mejor que sepas tú más Sí. que... Y conectar con tu lead, que es, o sea, Sí, Sí, conectar con la persona, con la eso es muy entrevista. importante, vamos, porque desde el sí. primer momento, si luego conectas con tu lead, que el primer fin de que estaba ahí ya me recogió y me fui a dar un paseo por ahí, que pensaba que iba a conocerle solo a él. Ah, Y ya te luego me aparecimos enteré. todos. No, Hostia. eso fue más adelante, pero cuando le Ah, confundí a él, cuando fui con él, me encontré a él con su mujer, con su hija, y con el carrito. Y yo digo, hostia, Joder. yo digo, ¿dónde me he metido? ¿Qué está En pasando plan aquí? claro, yo pensaba en plan darme un paseo y tomarme una cerveza, un café con él y hablar un poco del curro, pero no me los encontré ahí a todos y yo digo, hostia, ¿y esto? Y nada, y luego ya sí, luego me encontré a tu lead, al tuyo, Jorge, nos lo encontramos por Ujú. la calle. Sí, y Luego, luego sí, no sé si aparecí yo o al día siguiente, creo. no, contigo luego, o sea, contigo Ujú. luego. O sea, Qué encontramos grande. al lead, y luego fuimos a visitar, que acababa de llegar también, Ah, el otro lead, de vale. sí, el otro lead, o sea, Alexander, Ujú. Sasha, súper Sí. majo. Eh, y, y nada, nos lo encontramos ahí con su mujer, con su perro, y luego nos vimos con José para cenar. O sea, un día completo Y de la Para ya que hostia. es, veáis que ya es todo grande es Praga. malo y nuevo y síndrome de impostor y Ya, todo esto, ¿El no, hay qué? cosas guays. ya es grande Sí, Praga y 1 millón de personas y sí. siempre te encuentras con gente. Joder. Sí, tal cual. O sea, que nos lo encontraba a todos y dije, ¿pero qué es esto? Y claro, yo pensaba dejarles para comer a ellos, Pues, pero dijeron, no, si está aquí el otro. Y yo dije, vale, pues como con vosotros. Y ya me quedé ahí, yo qué sé, todo el día. Mm. Estuvo guay, la verdad. Pero no sé, pero siempre es complicado también otras cosas. No siempre sale tan bien, tan rápido, no sé, el conectar con la gente, pero no sé. De momento va Mm. guay. Aquí también me está yendo bien, así que no puedo quejarme. Mm. Y... A ver, tú Pero no has bueno, oye, tenido. yo estoy remoto Adrián también. creo que no ha tenido problemas en conocer a gente en su vida, porque como habla No. poco y es como. Ah, Habla muy que poco,
no pregunta, es como muy Soy callado, muy no tímido habla Es también, mucho. si es que asocial también 100%, sí, Sí. sí. Joder. completamente. Sí, me acuerdo que me hablaste tú antes de llegar yo a República Checa por LinkedIn, que me dijiste, hostia, me he enterado que vas a venir a Wargaming. Digo, joder, ¿cómo lo sabes? O sea, bueno, y me acuerdo que creo que quedé contigo antes que con Kirill, con el lead. No sé si quedé. O no, Puede ser, no sé. O no, después, no, no sé. quedé el día después, digo, pero poco más y quedo antes contigo que con el lead. Sí, sí. Pues fuimos al único sitio que estaba abierto por el COVID, en plan, y nos tomamos El unas cervezas y ya parque, está. sí, 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 sí. sí, a beber cervezas Sí, sí, pues, bajo cero. Sí, sí. sí, sí. Joder. Espérate, vosotros, Jorge, José, tú me lo recordarás también seguro. ¿Cómo se llamaba? Riegro Visari, se llamaba el Yo creo que parque. sabes, Esa sí. sí, sí. Tal cual, Sí, sí. sí. A tope. Muy chulo. Pues Mm. sí. Pero bueno, ya supongo que iremos contando más cosas, ¿no? De, de todo lo que hemos vivido ahí. Sí, Porque pero que en Sí. tenemos para. resumen son buenas experiencias y está bien. Sí. Sí que te Sí, da un poco el vértigo de todo lo nuevo, pero hay que trabajar, hay que echarle ganas. Ya sí, está. sí. O sea, trabajar tanto en el curro como en nosotros mismos, como para poder pasar todas estas fases. Mm. Y ya está, o sea, es un poco así. Pero bueno, yo creo que podemos, que hemos hablado ya un poquito, y yo creo que podemos cerrar la parte de polishing, de pulido, y vamos ya con el lanzamiento de este nivel del podcast. Y pues eso, dentro al lanzamiento. Y nada, oye, llegamos al lanzamiento y en el lanzamiento vamos a hablar que algo que no pudimos hacer en el anterior, de un poco la recomendación que hacemos de la semana a cada uno. Cositas que pueden ser rollo un canal o de YouTube o una web, un curso que nos ha gustado, una película, un juego, lo que sea. Lo que nos salga a nosotros un poco de ahí. Y lo contamos a vosotros y ya y nos tenéis que aguantar. A vosotros y a vosotras. Así que, ¿quieres empezar tú, Jorge? Que creo que vas Yo. con algo más deprisa. No, sí, yo. A ver, no es una recomendación que haya descubierto esta semana, pero es algo que tiene que saber todo el mundo. Es la web de 80 Level, 80.lv en español. Que es Bueno, una pues web luego lo de. ponemos en los Sí, Sí, comentarios en los para que la comentarios. gente sí, sí, sí. la Es, URL lo pondremos luego, sí. es una web de. Bueno, no es 3D solo, pero es videojuegos en general, pero es más cómo se hacen las cosas, noticias dentro de la industria. No es tanto de. En un mes sale Elden Ring 2. No, es de cómo se hizo. O análisis del game design de Elden Ring. Análisis de cómo se modeló el personaje protagonista de Witcher. Y cosas Sí. interesantes de la industria, más técnicas y de todo. Hay de todo, pero vamos, es muy recomendable la web. A mí lo que me gusta de IT Level es que hay cosas personales, hay entrevistas Sí, de a una persona. O sea, una persona sí, está haciendo sí. esto y le hacen una Sí, sí, entrevista, te lo explica y todo. o como el career path, la progresión de alguien, por ejemplo, de cómo empecé a hacer juegos a ser environment artist en Blizzard. O sea, y te cuenta la experiencia de 5 años o 7 años, lo que haya tardado, y ves todas las decisiones y tal, y está muy Pues interesante, sí. muy, muy interesante. Esa gente que lo hace por escrito y nos da la turra con nosotros en el podcast. Sí, sí, exactamente. Pero bueno. Pero sí, a mí la Xleo la verdad es que está muy chula. O sea, me gusta mucho eso por el breakdown que te hacen de muchas cosas, de los Sí. efectos y de cualquier cosa, en verdad. Y eso de las entrevistas que hacen están muy chulas. Tengo algún par de amigos que han subido cosas ahí y tal, o sea, también. Y pues eso, descubres cosas nuevas también o workflows nuevos solo pasando por ahí. Y está bastante chulo, la verdad. Pero bueno, tú, José, ¿qué recomiendas a nuestros oyentes, nuestros y nuestras oyentes? Yo del área de TechArt, súper rápido. Canal Sí. de YouTube es el canal de YouTube de Ben Cloward, que es, creo que será Ese me lo... senior tech Sí. artist retirado ya, que ha trabajado en BioWare y en EA. Muy interesante de ver, todo relacionado con materiales y Unreal, y conceptos técnicos muy, muy interesantes. Em, También he descubierto esta semana a un chaval de Murcia que es game programmer, y que tiene un blog en GitHub y te dice del lado de C++,
pues tiene como un dev de cómo está haciendo su propio engine, luego te recomienda recursos útiles para aprender Unreal, libros si quieres hacer matemáticas, físicas, es bastante completo. Me ha gustado muchísimo, lo he seguido en Twitter y todo, y la verdad que me he puesto en contacto Mm, con él y de verdad que a echar un ojo está muy bien. qué guay. O sea, tiras de la Y terreta un poco, ¿no? En plan de... ha sido por casualidad, la verdad. No conocía a este Sí, chaval. mira, sí. Mm. Y vamos, yo lo que Eh, dice Ben Clowars es, a mí, bueno, me lo recomendaste tú, de hecho, y sí, yo me puse a ver vídeos de él porque me viene genial para aprender un poco más de shaders, tal cual, Está súper bien, vamos, muy bien. un poco de matemáticas básicas para shaders, está muy bien, joder. ¿Y tú, Y no Pedro? sé, ¿Y tú? ¿Tu recomendación, Rodri? yo, mi recomendación va a ser un curso que yo creo que hemos hecho. Bueno, por lo menos yo tengo un grupo de WhatsApp con mucha gente de la industria y todo el rollo, y mucha Hostia, gente que ha empezado en efecto, dime eso me lo dijiste, que hay un que grupo con un montón de gente, ¿no? Ahí sí, somos 300, hay 320 creo que somos ahora en ese. Joder. Y pues hay mucha gente de videojuegos, hay mucha otra del cine y tal, pero la gente que ha empezado o que había empezado con otro software y tal, de efectos en concreto, o de 3D, o que quieren aprender las bases de Unreal, que es el que yo hice también cuando terminé el curso de Houdini y tal, para aprender todas las bases de Unreal un poco, que te enseñan un poco de todo y, y te lo explican para mi gusto muy bien. Es un curso de Udemy, de Carlos Coronado, que básicamente, pues eso, se llama, creo, Desarrollo de videojuegos en Unreal de cero a profesional, creo que se llama. Si no, Ujú. igualmente pondremos la URL debajo, igualmente. Pero vamos, o sea, empieza nada, desde poquito, te enseña un poco de level design, de un poquito de blueprints, o sea, que te enseña un poco de programación con visual y te enseña un poquito de efectos, o sea, un poco de todo en Unreal, para que te Materiales, un vayas, poco de todo. sí, Ujú. sí, sí, Yo también lo para que te tengo. vayas moviendo por ahí. Sí, ¿no? Es que es eso. Y vamos, o sea, a mí la verdad que el curso ese me gustó mucho y lo recomiendo a todo el mundo que quiera empezar con Unreal. Además, sobre todo para la gente que está en español y no hay tantos cursos en español. Pocos, Eso muy siempre es un Importante. plus también. Ujú. Sí. Y nada, yo creo que podemos despedir, ¿no? ¿O qué? ¿Te despedimos? Sí. A menos Sí, que ellos tengan exacto. algo que decir. A ver, que Pues escuchen, eso, ¿no? a Que no ver, escuchen nada. yo creo que no, creo que vamos a ir a cenar. Así que nada, pues muchas gracias por otra vez llegar hasta el final de este podcast, de este nivel del podcast. Y nada, bienvenidos y bienvenidas a este Spanish Game del Corner. Nos vemos para el siguiente. Y ya sabéis, escribirnos algunas preguntitas y nosotros os responderemos si podemos a lo que podamos en el siguiente. Chao. Adiós. Chao. Chao.